Demetrius Andrade el día de ayer dijo que Canelo no está tomando ningún reto, que todas sus peleas han sido a modo, y cuando tuvo la oportunidad de derrotar rivales realmente importantes, pues simplemente no superó la prueba, no pudo ni con Mayweather ni con Bivol, y que han sido los únicos dos retos verdaderos que el Canelo ha enfrentado en toda su carrera. Aparte, en esta entrevista que salió en uno de mis canales favoritos, Fight Hub TV, que de hecho te voy a dejar el link del video en el primer comentario fijo para que después de ver este video veas la entrevista completa de Demetrius Andrade para Fight Hub, porque dice muchas cosas muy interesantes, no tiene desperdicio y es material fresco. Esto es del día de ayer por la tarde, mi querida audiencia. Le preguntan a Demetrius Andrade sobre una posible pelea contra el Canelo Álvarez, a lo que Demetrius Andrade respondió muy sarcásticamente. Dijo que Canelo jamás aceptaría pelear con él porque solamente busca peleas a modo donde él tenga la ventaja. Y esto no solamente lo dice Demetrius Andrade, respetable público, mucha gente opinamos igual. El Canelo será muy campeón, pero no tiene alma, es puro marketing sin alma. Y yo en lo personal ni como producto lo compro, porque para mí pues no tiene alma. La gente que lo idolatra no idolatra al Canelo, y los entiendo, idolatran al dinero que tiene el Canelo. Así que Canelovers, déjense venir con sus comentarios, son bienvenidos. Y si aún no te has suscrito al canal y nomás andas de mirón sin suscribirte, suscríbete ahora mismo al canal, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Demetrius Andrade también dijo que la próxima pelea del Canelo sería contra Terence Crawford, y ahora más que nunca que Terence ha perdido su estatus de campeón al ser despojado recientemente de sus títulos. Demetrius Andrade filtró información que en lo particular a mí como fan del boxeo sí se me hace bastante interesante, porque también puntualizó en esta entrevista que después de pelear contra Terence Crawford, Canelo buscaría una pelea contra Gervonta Davis, pero no lo dijo en el sentido de que pelearía literalmente contra Gervonta Davis. La diferencia de peso entre ellos realmente es muy grande, no se podría. Esto lo dijo como una alegoría al referirse que Canelo solamente enfrentaría enanos, enfrentaría pichones, rivales fáciles. Gervonta Davis es un peso ligero y Canelo ahorita está en supermedio. Aunque fuera la pelea en peso pactado, está demasiado dispareja, y es obvio que esta declaración tan extrema, como te digo, esta declaración de Demetrius Andrade es solamente una analogía a que Canelo pelea contra puro enano, que Canelo no pelea contra los peleadores que debe de pelear, que sería David Benavidez y David Morrell. Y contra David Morrell nunca se va a dar esa pelea porque hay mucho racismo de por medio y muchas cosas que después voy a tocar en otro video. Aquí más bien hay que leer las cosas entre líneas, porque ellos como peleadores saben perfectamente cómo está la cosa. Pero yo te voy a dar mi punto de vista. Yo opino que Demetrius Andrade es el próximo rival de Canelo Álvarez, y no lo quieren empezar a vender en entrevistas como estas, porque desde que Canelo firmó con PBC Promotions hace unos meses y dejó al corrupto de Eddie Hearn porque le robaba mucho dinero, pues ahora Canelo tiene rivales de todos sabores y colores, como lo es el propio Jake Paul, el youtuber que se metió a boxear y que sigue insistiendo con el Canelo Team para arreglar una pelea contra Canelo, pero aún no le han llegado al precio al Canelo. Pero si se ponen de acuerdo en cuánto dinero va a recibir cada uno, podemos afirmar que veremos en el 2024 la super pelea de Canelo contra Jake Paul. ¡Ay no! ¡Mis entrañas se destapan! También veremos Canelo contra Terence Crawford y Canelo contra Demetrius Andrade. Y listo, Canelo se retira y se va a las artes marciales mixtas, donde es muy bien recibido y le da una paliza a Conor McGregor. Pero está bien, ya que se habrá retirado multimillonario y habrá cumplido con sus sueños, mientras sus haters siguen admirando en silencio su creciente fortuna. Es espectáculo a final de cuentas, y Demetrius Andrade sí que dijo cosas muy interesantes el día de ayer, y por lo que dijo y por lo que hemos visto en diferentes medios como ESPN, llegamos a concluir que Canelo jamás va a pelear contra David Benavidez, y no importa en qué canal veas lo contrario, Canelo, de mí te acuerdas, nunca va a pelear contra Benavidez, para que ni nos hagamos falsas esperanzas. Y una de las razones más específicas por las cuales no veremos esta pelea es simple: naturaleza humana, mis amigos, porque entre estos dos boxeadores, entre Canelo y Benavidez, hay celos profesionales y envidia.
Hay celos profesionales y hay tanta mala leche y envidia entre estos dos que Canelo jamás le va a dar ni la más mínima oportunidad a Benavidez de destacar. Aquí entre estos dos hay pura envidia, ego y mala leche. Y fríamente Canelo ganaría más dinero peleando contra Jake Paul que peleando contra Benavidez, y eso todo el mundo lo sabe. Crawford está devaluado desde que le quitaron los campeonatos, así que desde mi punto de vista curricularmente no le va a simbolizar nada a Canelo, pero siempre estará disponible, así que Crawford será una de esas opciones que tendrá Canelo ahí guardadita en un baúl. Demetrius Andrade, por el otro lado, es el veterano al que menos queríamos ver pelear con el Canelo, y es el que tristemente va a pelear con él. No nos van a dar la pelea que pedimos, no nos van a dar lo que el respetable público tanto queremos ver. Yo quería ver un Canelo Benavidez o un Canelo contra David Morrell, pero eso jamás pasará, y esto es realmente frustrante porque teniendo la oportunidad de hacer verdaderas peleas no las hacen, y esa es la razón por la cual el box se está muriendo, está agonizando. Pero yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios, porque aquí en este canal tu opinión sí importa. Nadie en el mundo del boxeo cree que Canelo se vaya a enfrentar a David Benavidez por las razones expuestas en este video, y si bien le aplicaron a Terence Crawford el despojo de sus campeonatos por no hacer frente a Butch Ennis, que era el retador mandatorio, entonces ¿por qué no le hacen lo mismo al Canelo Álvarez? ¿Por qué no le aplican la misma ley? Es decir, deberían de ser parejos y no ser racistas, porque yo no le veo el por qué no sea el piso parejo para todos. ¿Por qué para unos sí y a otros no? ¿En qué se basan? ¿Por qué a Crawford le quitan el campeonato por no enfrentar al mandatorio y al Canelo lo dejan pelear contra puro mercenario del box, que lo único que hacen es aprovecharse de la gente que aún cree en los Reyes Magos y paga un boleto para ver a Canelo? Así que ya saben, Canelo nunca peleará con Benavidez, pero yo quiero leer sus comentarios. Ya saben que a todos los leemos, mis amigos, y esto es todo por el día de hoy. Soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Visiten nuestro canal de misterio y películas acojonantes, te la vas a pasar genial. En la descripción y en la pantalla final, así como en el primer comentario fijo, te voy a dejar el enlace a nuestro canal de misterio y películas Crypto TV. Te vas a divertir, te lo aseguro. Compartan este video en todas sus redes sociales si quieren que aquí en Richie Vlog sigamos subiendo contenido como este del que tanto te gusta. Richie, mi hermano, gracias por darle vida a Crypto TV. Tus videos están más originales que los de Dross, hombre. Nos vemos en el siguiente video programa con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.